Hola a todos, bienvenidos al último apartado de esta unidad, en la cual vamos a hablar de las ciudades griegas. Bueno, como ya os dije en otros temas, Grecia está formada por zonas muy montañosas y eso, como podéis comprender, va a dificultar mucho la creación de ciudades y la mayoría de estas van a estar establecidas, se van a establecer cerca del mar, ¿vale? Esto se va a hacer por dos cosas, básicamente para facilitar las comunicaciones con otros lugares, ¿vale? Porque era mejor, era más fácil comunicarse con otras ciudades por vía marítima. Y bueno, pues esto ayudaba bastante. Y luego también recordad que cuando estuvimos hablando de la época arcaica, estuvimos hablando de que, bueno, pues que Grecia en este momento funda una serie de colonias a lo largo del Mediterráneo y bueno, pues la comunicación y el comercio con estas colonias era más fácil realizarlo a través del mar, ¿vale? Por eso las principales ciudades van a estar ubicadas cerca del mar, ¿vale? Bueno, a la hora de hablar del urbanismo, de cómo estaban realizadas las calles, cómo era una ciudad griega, bueno, pues si os fijáis, bueno, pues todas tenían un puerto comercial, ¿vale? Como ya hemos dicho, para facilitar esas comunicaciones y ese comercio con las demás colonias y con las demás ciudades. Y una vez que entramos, que accedíamos a la zona de la ciudad, podemos ver que, bueno, pues había un montón de callejuelas y bueno, pues diferenciamos principalmente dos zonas, ¿vale? Por un lado tenemos el Ágora, una zona baja, esa zona, bueno, pues aquí normalmente se ubicaban pues, las casas más populares, se ubicaban los mercados, la zona pues más humilde de la ciudad, ¿vale? Era el primer anillo de la ciudad, por así decirlo. Todas las ciudades también tenían una característica y es que, bueno, pues se intentaba fundar esa ciudad con una zona también elevada, que tuviese una zona más escarpada, una especie de elevación, y en esa elevación se construían las zonas más importantes, los principales templos y los edificios más administrativos más importantes, ¿vale? Estamos refiriéndonos a esta parte de aquí de la ciudad que se llama Acrópolis. Un recinto que también se vuelve a amurallar, por lo tanto tenemos dos líneas defensivas. Esto se hacía para poder defenderlo más fácilmente. Desde una zona elevada siempre te podías defender con más facilidad. Y bueno, como os decía, pues en esta zona, en la Acrópolis, siempre vamos a encontrar el templo al dios protector de la ciudad y ya os he dicho, bueno, pues los edificios más importantes. ¿Bien? Bueno, pues esto es respecto al tema del urbanismo, al tema de la ciudad, y simplemente me queda un apartado en el cual deciros pues, una serie de edificios importantes de las ciudades griegas. Además de estas dos zonas que ya hemos visto, la Acrópolis y el Ágora, bueno, pues destacaban una serie de edificios como por ejemplo el Boleuterion, que es una zona de consejo. El Boleuterion es un edificio que tiene una planta rectangular, como podéis ver. Se accedía por esta zona, bueno, del patio interior, y luego desde este patio se accedía a la zona de las deliberaciones, la zona del consejo, ¿vale? Una zona donde podéis observar que había muchos asientos y era donde se reunían, pues, los órganos de gobierno, el consejo para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Otro edificio importante que vamos es la Stoa. La Stoa es una galería porticada, es una zona pues, que estaba cubierta. Como podéis ver, seguimos utilizando elementos como por ejemplo la columna. Y bueno, pues en esta zona se realizaban varias actividades. ¿Vale? Finalmente, bueno, un edificio que tenemos que muy importante es el teatro. El teatro griego era un elemento bastante importante y bueno, la característica principal de los teatros griegos es que se construyen aprovechando bueno, el desnivel de una pendiente natural, de una montaña, aprovechando ese desnivel, se excavaba en la ladera de una montaña y bueno, pues se creaban estas zonas, estas gradas y en la zona más baja se establecía el escenario, realizaban las diferentes actuaciones musicales, las diferentes comedias y tragedias de los griegos, ¿vale? Em, Os preguntaréis muchos de vosotros, bueno, pues aquí cabe mucha gente y bueno, sí que es verdad que en ese momento no había ningún tipo de amplificadores. Sin embargo, los griegos no eran tontos, los arquitectos griegos tenían esto muy en cuenta y bueno, pues de hecho la sonoridad de este edificio estaba muy bien planificada. De hecho, bueno, hay gente que ha ido a este lugar y bueno, un ejemplo que suelen hacer los guías es lanzar una moneda y poner a su grupo en la última grada.
y se escucha perfectamente cómo esa moneda cae al suelo de la orquesta, ¿vale? Bueno, esto se hace porque estas gradas, como podéis ver, tienen esos puntos de acceso, estas escaleritas, y digamos que el sonido se va expandiendo por todas estas zonas y llega a todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, eran muy buenos ingenieros, tenían muy bien estudiado el tema y la verdad es que son construcciones brillantes, ¿vale? Para la época, obviamente, ¿vale? Otra de las construcciones que también podemos destacar serían los estadios, eran zonas deportivas en las cuales se llevaban a cabo diferentes disciplinas, atletismo, ¿vale? Ya hemos dicho que los griegos fueron los que inventaron las Olimpiadas. Se hacían diferentes pruebas, por ejemplo, el lanzamiento de jabalina, la lucha, el atletismo, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues todo este tipo de eventos deportivos se realizaban en estos estadios en los cuales se ubicaban a muchas personas. Como podéis ver, también estaban rodeados de una serie de gradas en las cuales se situaba el público, pruebas deportivas, ¿vale? También tenemos otro tipo de edificios, por ejemplo, las bibliotecas. Ya hemos hablado de la Biblioteca de Alejandría como un ejemplo muy importante de cultura, ¿vale? Y de ciencia desarrollado en el helenismo. Y también, bueno, pues por ejemplo, gimnasios, jardines públicos, ¿vale? La verdad es que las ciudades griegas pues, tenían muchos elementos, ¿vale? Bueno, espero que os haya ayudado este apartado. Dejamos aquí el tema 5 y bueno, pues ya hasta aquí todo lo que os tenía que decir sobre Grecia, ¿vale? Un saludo.